Bienvenidos a esta primera reunión de este año, 2024. En el capítulo 2 del Evangelio de Mateo, Mateo 2, del 1 al 12, vemos este evento que sucedió al poquito de nacer Jesús, la visita de los magos. Y vamos a leerlo porque hay alguna enseñanza que yo quería compartir con vosotros. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Bueno, es interesantísimo esto. No voy a entrar ahora en los detalles o en desmentir efectivamente los magos, quiénes eran, si eran reyes, si no eran reyes, que la Biblia nada dice de que fueran reyes, si eran tres o no eran tres, si se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, o si no se llamaban así, que la Biblia nada dice de eso. Seguramente eran mucho más de tres, porque sería una comitiva tan grande, suficientemente grande, como para poder turbar a toda la ciudad de Jerusalén, al rey Herodes, poder impactar al rey Herodes, etcétera, etcétera, etcétera. Y que tampoco fueron al pesebre, pues también está claro, porque dice que llegaron a la casa. O sea, ya se habían instalado en una casa José y María con Jesús y demás. Y bueno, todas estas cosas no es el tema, pero es importante e interesante que veamos que a veces a lo que nosotros conocemos de la Escritura se le añaden cosas, tradiciones, que no dejan de ser algo que nos desvía, nos despista o nos puede incluso llegar a tener pensamientos errados o equivocados, ¿no? Lo que yo quiero compartir con vosotros tiene que ver con la adoración. De hecho, yo hoy la palabra la he titulado Renovando la adoración. Yo creo que en este año 2024 habrá que renovar algunas cosas. Y Dios nos llama a renovar algunas cosas importantes en nuestras vidas. Y posiblemente, la adoración quizás sea de las más importantes. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Jesús nació, fijaros que empieza así el capítulo, y el versículo 1 del capítulo 2 dice: cuando Jesús nació. Cuando Jesús nació es que estos hombres magos o sabios, porque otras versiones de la Escritura lo traducen como sabios, porque eran estudiosos, eran entendidos en los tiempos. Se cree que eran posiblemente científicos de Caldea, de Babilonia, científicos que habían sido instruidos por el profeta Daniel, que fue hecho el rey de todos los caldeos, sabios, astrólogos y demás del imperio babilónico.
y posiblemente instruidos por él tenían el conocimiento de todo esto y lógicamente practicaban astrología, por eso tenían algo de magos, porque miraban las estrellas. Entonces, de alguna manera, esa aparición de esa estrella les hizo saber que efectivamente estaba ocurriendo algo importante a nivel celestial. Pues dice la Escritura, cuando Jesús nació, ¿qué sucedió cuando Jesús nació? ¿Qué sucedió en la tierra cuando Jesús nació? ¿Os acordáis lo que compartimos acerca de la Navidad? Que la Navidad rompía el silencio de Dios de 400 años. Cuando Jesús nació, parece que casi nadie se enteró. De hecho, la Navidad pasó de lejos y desapercibida para la inmensa mayoría de la gente de la época. Cuando Jesús nació, parece que nadie se enteró de nada. De hecho, el mesonero es el ejemplo típico de alguien que no se entera absolutamente de que Jesús ha nacido. Pasó por delante de sus narices y él, como estaba tan ocupado, tan atareado, con tanto trabajo, tenía el mesón lleno, estaba con su negocio boyante, no les dio sitio para que pudieran pasar la noche. Y Jesús pasó de largo, no pudo nacer en su vida. La Navidad pasó de lejos, desapercibida para casi todo el mundo, para la inmensa mayoría, la gran mayoría de la gente de la época, de los contemporáneos. ¡Qué fuerte me resulta esto de que cuando Jesús nació casi nadie hizo nada! Casi nadie hizo nada. ¿Quiénes reaccionaron al nacimiento de Jesús? ¿Quién hizo algo frente al nacimiento de Jesús? ¿Solamente los pastores? ¿Os acordáis? Porque se le presentó un ángel y los pastores fueron a adorar en el pesebre donde estaba, en el establo donde estaba Jesús. Y solamente los magos, los sabios de Oriente. El resto de gente, ¿qué hizo? No hicieron nada. Pero estos hombres, estos sabios, estos magos, hicieron un viaje larguísimo. Yo estuve mirando, indagando, estuve estudiando, estuve preguntando cuánto podía haber durado ese viaje, qué dificultades se enfrentaron, qué fue lo que tuvieron que afrontar para hacer ese viaje. Y dice, lo que está estudiando es, lo que he visto es que dependiendo de las condiciones que se pudieran haber encontrado, el viaje podía haber durado en las condiciones más favorables. Dependiendo de las condiciones, por ejemplo, si el clima era completamente favorable, si los medios de transporte que tenían eran eficientes o completamente eficientes, si disponían de camellos bien cuidados y si además iban por las rutas comerciales establecidas, mínimo podía haber durado varias semanas, 4, 5, 6 semanas, mínimo. Pero sin embargo, si ellos enfrentaron dificultades, adversidades, como la fatiga de los animales o como la falta de suministros, el viaje se podría haber prolongado durante meses. Y si además le añadimos a eso las condiciones climáticas mucho más adversas o desfavorables, como haber enfrentado fuertes lluvias o incluso tormentas de arena que se podían dar por aquella época, por aquella zona, podrían haberse retrasado significativamente, incluso hasta haber durado un año. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque se nos pasa desapercibido. Nosotros, claro, pensamos que los magos cogieron los camellos y en un pispás estaban allí y no les costó absolutamente nada. No tuvieron que pagar un precio. No tuvieron que pagar un precio por reaccionar o por responder al nacimiento de Jesús. Por eso debemos de valorar el ejemplo de los magos, que definitivamente son sabios también, porque nos dan una lección de sabiduría. Nos enseñan una sabia lección
para cada uno de nosotros, para mí y para ti. Nos dan una sabia lección estos hombres. El relato bíblico dice que ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y aquí da la razón y la clave de ese viaje. ¿Por qué hicieron ellos ese viaje? Dice, porque venimos a adorarle. Porque venimos a adorarle. Aquí está la clave de este viaje. Aquí está la clave de por qué ellos se movilizaron. Aquí está la clave de por qué ellos estuvieron dispuestos a afrontar y a enfrentar las dificultades de un viaje que podía haber sido muy difícil, muy costoso. Podrían haber enfrentado peligros, incluso los salteadores de caminos de aquella época, abundantes. Aparte de las condiciones adversas climatológicamente. Aquí está la clave. Ellos estuvieron dispuestos a hacer ese viaje con la finalidad de adorar, de ser adoradores de Jesús. El nacimiento de Jesús es un llamado a la acción en nuestras vidas. Si Jesucristo ha nacido en tu corazón, tú no puedes quedarte haciendo lo mismo de siempre. Dios te está llamando a dar la acción en respuesta al nacimiento de Jesús. La clave de su viaje, la respuesta al nacimiento de Jesús fue buscar adorarle. El nacimiento de Jesús demanda de nosotros una respuesta. Y esta respuesta es la adoración. De hecho, fijaros qué contraste. Ellos fueron y se presentaron. ¿Delante de quién? Delante del rey. Herodes era el rey de los judíos, ¿sí o no? Y le preguntan al rey de los judíos, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque venimos a adorarle. La verdadera adoración no se va a dejar mover por lo que la gran mayoría de la gente reconoce que debe de adorar. ¿Qué es lo que se adora en nuestro tiempo? Yo creo que lo que más se adora en nuestro tiempo es el reconocimiento, la fama, el dinero, el poder. ¿Sí o no? Ellos no se dejaron mover por esto. Ellos buscaban a quién debían de adorar. Al verdadero rey de los judíos. La respuesta correcta a la vida de Jesús dentro de nosotros es nuestra adoración. Y aquí yo determino y afirmo algo que considero que es importantísimo que tengamos en cuenta. Podemos determinar y afirmar que la falta de adoración en nuestras vidas es una evidencia y refleja con claridad la falta de vida de Dios en nuestras vidas. De ahí que lo que Dios busca, cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana, que le dice, el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Sí o no? ¿Por qué los busca? Porque si estuvieran y si fueran abundantísimos, no tendría que buscarlos, simplemente tendría que salir y verlos y encontrarse con ellos. Porque verdaderos adoradores que adoran en espíritu y en verdad, no hay tantos. Por eso el Padre los busca. Por eso el Padre nos busca. A ti y a mí. Por eso digo, renovando la adoración. Renovando nuestra adoración. Es imprescindible, es importantísimo, es necesario que nosotros decidamos en este año 2024 renovar nuestra adoración. Un nuevo año, una adoración renovada. De hecho, al comenzar este año, sobre
nuestra relación con Dios y renovar nuestro compromiso de adorarle de forma sincera y significativa, en espíritu y en verdad. Seamos adoradores en espíritu y en verdad en este 2024, que expresan nuestro amor y nuestra reverencia, que expresamos nuestro amor y nuestra reverencia mediante todo lo que esté al alcance de nuestra mano. Y tengamos el ejemplo de estos hombres, de los magos de Oriente, de los sabios, hombres inteligentes, hombres que deciden pagar el precio de adorar. Pagar el precio de adorar. Los magos adoraron a Jesús y le ofrecieron regalos de gran valor como expresión de honor y respeto. Versículo 11 de Mateo 2 dice, Padre María, y postrándose, lo adoraron. Pero no se quedaron ahí, dice, y abriendo sus tesoros. ¿Estamos dispuestos a abrir nuestros tesoros delante de Dios? Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, regalos. ¿Qué tienes para ofrecerle a Dios en este año 2024? Le ofrecieron oro, incienso y mirra. Bueno, todos sabéis que son símbolos de tal y cual, pero le ofrecieron lo que tenían, sus tesoros, lo valioso. ¿Qué tienes valioso para ofrecer a Jesús en este año? Mientras los magos, y esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta, porque hay un contraste grandísimo entre los magos y la otra gente que oyó de que Jesús nacía. Se postraban para adorar al recién nacido rey. ¿Qué hicieron Herodes? ¿Qué hicieron los principales sacerdotes? ¿Qué hicieron los escribas? ¿Qué hizo toda Jerusalén? ¿Hicieron algo? No hicieron absolutamente nada. Bueno, Herodes fue más allá. Herodes hizo un plan para acabar con el rey que quería competir en su vida como rey. Mientras los magos adoraban a Jesucristo en espíritu y en verdad, todos ellos, los principales sacerdotes, los escribas, los religiosos de la época, la ciudad de Jerusalén, la ciudad santa, los santos de Jerusalén, mostraron una clara indiferencia y fueron negligentes ante el nacimiento del Mesías. Mira, la Biblia nos enseña con claridad, no solamente aquí, sino a lo largo de toda ella. La Biblia nos enseña con claridad, las escrituras nos muestran que la adoración no es solo de boquilla, que la adoración no es solo palabras, que la verdadera adoración es una muestra de entrega y de compromiso. De entrega y de compromiso. Es en espíritu y es en verdad. No deja de lado nuestra vida, sino que nuestra vida la mete, la incluye por completo, la mete de lleno completamente con todo lo que somos y todo lo que tenemos. Metiendo nuestros planes, metiendo nuestros pensamientos, metiendo nuestras ideas, metiendo nuestras posesiones, metiendo nuestros sueños, metiendo nuestra familia, metiéndonos todos y todo lo que somos de lleno. Eso es la verdadera adoración. Eso es lo que la Biblia muestra de lo que son verdaderos adoradores que adoran a Dios en espíritu y en verdad. La adoración se expresa muchas veces ¿a través de qué? A través de lo que damos, de presentes y de ofrendas. A través de lo que damos. No estoy solamente pensando en el oro, el incienso y la mirra. Estoy pensando en tiempo. Estoy pensando en dedicación. Estoy pensando en compromiso. Estoy pensando en talentos. Estoy pensando en servicio. Estoy pensando en todo lo que tú y yo podemos dar. ¿Qué es lo que tú puedes dar? ¿Qué es lo mejor que tú puedes dar? No seas tan pobre que lo único que puedas dar es dinero. ¿Qué es lo mejor que podemos dar? La adoración se expresa muchísimas veces a lo largo de la Escritura a través de presentes, de ofrendas,
Y la Biblia nos enseña claramente que hay una conexión entre lo que es verdadera adoración y el acto de dar o de darnos de nosotros mismos a Dios. El acto de dar de sí mismos a Dios, en honor a Dios. Ejemplos a lo largo de toda la Biblia. El primer ejemplo es Abel. ¿Qué hizo Abel? Le dio a Dios de lo mejor que tenía. Lo mejor de su rebaño como parte de su adoración a Dios. Y sabéis que fue aceptable delante de Dios. Y sabéis que Caín, tal y cual. ¿Conocéis la historia? Pero Caín trajo de la tierra, tal. Sin embargo, Abel mostró lo mejor, le dio lo mejor, lo más escogido, lo más valioso. Abraham, ¿qué hizo? Abraham es un ejemplo de adoración elevadísimo al que nosotros tenemos que aspirar a imitar. Abraham, en obediencia y adoración, subió al monte Moriah para ofrecer su mejor adoración. Y su mejor adoración era darle lo que Dios le había dado, lo que él más amaba. Él estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, Isaac, en honor a Dios. Pero Dios, ahí, qué bueno, proveyó un carnero en lugar de su hijo Isaac. Pero él estaba dispuesto. La Biblia en hebreo nos dice que Abraham estaba convencido de hacer esto porque pensaba, porque sabía que si lo hacía, Dios lo levantaría de entre los muertos. Como dice la Escritura, como en sentido figurado, así fue, de alguna manera. Porque cuando tú estás dispuesto a entregarle a Dios algo, a matarlo, eso que te está dominando tu corazón, a matarlo para dárselo a Él, Dios luego lo resucita para su gloria y para su honra en tu vida. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, a lo largo de todo el libro de Levítico, de Deuteronomio, etcétera, etcétera, a lo largo de toda la Escritura se describen numerosas ofrendas, sacrificios que formaban prácticas, o sea, que formaban parte de las prácticas de adoración de todo el pueblo, tal y como Dios les había pedido que lo hicieran. Prácticas de adoración en el tabernáculo y en el templo. David, ¿os acordáis de David? David, quien posiblemente es el ejemplo máximo de adoración, o de un adorador, el exponente, el mayor y mejor exponente de lo que es mostrar el corazón de un adorador. En 2 de Samuel 24:24, cuando sabéis que está pasando esa terrible epidemia en Jerusalén y demás, y él llega a la era de Ornán, el Jebuseo y demás, y ve al ángel y le va a ofrecer un sacrificio, le pide que comprar la era y le pide comprar los bueyes y el carro para ofrecer un sacrificio a Dios, ¿de acuerdo? Que él dice, no, te los regalo. Y David dice, no. Pagaré el justo precio por esto, porque yo no me puedo presentar delante de Dios con sacrificios que no me han costado absolutamente nada. Yo tengo que venir delante de Dios con las manos llenas, con aquello que me agrada. Me acuerdo de cuando el sumo sacerdote tenía que entrar una vez al año en el lugar santísimo. Dice que tenía que entrar con los puños llenos de incienso. No podía coger una pizquita, no. Tenía que entrar con los puños llenos. David dice, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. La viuda, ya en el Nuevo Testamento, esa viuda, esa mujercita que echó sus 2 últimas monedas en el arca de las ofrendas del templo, fue elogiada por Jesús. Y esto siempre lo he puesto de ejemplo porque me llama terriblemente la atención. Jesús sabía que los fariseos, los principales sacerdotes, los escribas, eran todos unos vividores, unos cuentacuentos y unos cantamañanas. Los llama generación de víboras, los llama hipócritas. Sabía que ellos no eran buena gente. Y sin embargo, a pesar de que él sabía que también eran ellos los que administraban las ofrendas que se ponían en el arca del templo, en el arca de las ofrendas en el templo, elogia a la viuda y dice que la viuda ha echado para el tesoro de Dios. Porque Jesús podía haberle dicho, señora, no eche usted eso, que son todos unos vividores,
que no es para el templo de Dios, que no es Dios el que lo recibe, que son los cuentacuentos estos, que viven del cuento. ¿Les podía haber dicho esto, sí o no? Sin embargo, él le dice, esa mujer ha echado más que cualquiera de los que han venido aquí enseñando el billete de 50 euros. Esto está en Lucas 21, versículos del 3 al 4. Jesús destaca que echó más que todos, pero los echó para las ofrendas de Dios. Para las ofrendas de Dios. Esto es tremendo. María, esta tremenda mujer que cambió la atmósfera de una casa entera y cambió y llenó una casa de una atmósfera de adoración. Cuando ungió al maestro, cuando quebró ese frasco de perfume carísimo, ese frasco de alabastro, que costaba el salario de 300 denarios, el salario de 300 días, el sueldo de un año, Sandra, trabajando un año entero para comprar ese perfume, para romperlo y ungir los pies de Jesús. ¿Cuánto factura el año pasado? No hace falta que lo digas. Pues imagínate todo eso para ungir a Jesús y cómo Jesús se sintió de honrado y de adorado por ella. Que le dijo a Simón, le dijo, ¿ves cómo se demuestra que ella me ama mucho? No lo dijo en estas palabras, pero sí que dijo a que mucho ama, mucho se le perdona. De alguna manera le dijo, así se demuestra que ella me ama. ¡Wow! Tremendo. Fue súper apreciado por Jesús, que dijo que ella lo amó mucho. Esto está en Lucas 7, del 36 al 50, por si lo queréis leer luego. Y luego Pablo también, que cuando agradece las ofrendas de los creyentes de Filipos, de los filipenses, son los que apoyaron a Pablo. El resto se desentendió de Pablo, y Pablo tuvo que hacer tiendas y buscarse la vida, pero sin embargo los filipenses fueron personas sabias e inteligentes y supieron que Pablo necesitaba ir al Mercadona. Bueno, al Mercadona entonces Pablo no tendría Mercadona, iría al Consum o iría al Más y Más. Sabían los filipenses que Pablo tenía que vivir y le apoyaron económicamente y le dieron dinero, y dice que esas ofrendas Dios las considera, las ve como olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y eso con claridad muestra que esas ofrendas eran una forma de adoración aceptada por Dios. Filipenses 4:18. Filipenses 4:18 está esto. ¿Qué quiero decir con todo esto? Sigamos el ejemplo de los magos, sigamos el ejemplo de los sabios. Busquemos al Señor con determinación, porque ellos decidieron hacer ese viaje. Fue un viaje de búsqueda. Para renovar nuestra oración tenemos que entrar en búsqueda de Dios. Busquemos al Señor con determinación. Ofrezcámosle nuestra vida, nuestras vidas, como un regalo para Él. Todo lo que tenemos y todo lo que somos, porque todo se lo debemos a Él. No dejemos nada reservado. Que a veces parece que pero esto no, esto es que tengamos en cuenta la dejadez y la indiferencia de los líderes religiosos y reflexionemos sobre nuestras propias actitudes. Actitudes de dejadez, de negligencia, que demasiadas veces tenemos. De quitarle importancia a lo que tiene realmente importancia. Evitemos la indiferencia y la negligencia espiritual. Busquemos la adoración genuina. Rechacemos la complacencia espiritual, que demasiadas veces nos complacemos. Como Dios es bueno, como Dios me ama. Rechacemos esa complacencia y abracemos una adoración totalmente comprometida. Que nuestras vidas reflejen en todos los aspectos una respuesta activa y receptiva al amor de Dios. Porque la Navidad es el amor de Dios, el nacimiento de Jesús fue el amor de Dios mostrado a toda la humanidad. Y los magos, los sabios, respondieron a ese amor.
Los pastores también lo hicieron, pero todos los demás no lo hicieron. Que en este nuevo año mostremos la misma determinación que mostraron los sabios y le presentemos nuestros corazones y nuestras vidas como ofrenda. 4 puntitos rápidos de pasos prácticos con los que podemos llevar adelante esto. Primero, busquemos su presencia. Lo que he dicho, ellos emprendieron un viaje de búsqueda. Ellos no sabían a dónde iban. Ellos seguían una estrella, ellos seguían una dirección. Que la dirección de nuestro corazón en este año sea encontrarle a Él, encontrar su presencia, tener un encuentro real, genuino, verdadero, donde poder volcar toda nuestra adoración. Busquemos su presencia, ya que no tenemos que hacer un largo viaje para ello, pues dediquemos tiempo a ¿qué? ¿Cómo encontramos su presencia? Dedicando tiempo a la oración, dedicando tiempo a la lectura de la palabra y dedicando tiempo a nuestra devoción y adoración personal. Buscando esa presencia íntima, entrar en ese cuarto de intimidad con Jesús en nuestras vidas. Segundo, ofrezcamos nuestros talentos y recursos. No te conformes con lo que has hecho hasta ahora. No te conformes con lo que has hecho hasta ahora. Puedes hacer mucho más. Puedes hacer mucho más. Podemos hacer mucho más. No nos conformemos con lo que hemos hecho hasta ahora. No nos conformemos con ser meros oyentes, meros asistentes. Participemos mucho más. Identifiquemos nuestros dones, nuestros recursos. Busquemos maneras prácticas de ponerlos al servicio del reino de Dios y del prójimo, de los demás. No nos conformemos. Ofrezcamos nuestros talentos y recursos. Tercero, cambiemos la perspectiva, dejemos de ser egoístas, dejemos de pensar en nosotros mismos, en yo, en mis problemas, en mi vida, en que Dios me solucione este problema, en que Dios me dé esto o me dé lo otro. Vivamos una vida generosa. Tercero es vivamos una vida generosa. Cultivemos la generosidad en todas las áreas de nuestra vida, reconociendo que todo lo que somos y tenemos proviene de Él. Si Él levantara su mano de misericordia, ¿qué íbamos a hacer? ¿O qué íbamos a hacer? ¿O qué íbamos a tener? Estábamos valorando este pasado 2023 cómo Dios ha cubierto nuestras necesidades a pesar de cuando no hemos podido trabajar, a pesar de que... O sea, ¿hemos visto esto? Si vemos que Dios suple cuando nosotros no somos capaces, ¿qué pensamos? ¿Que depende lo que tenemos de lo que nosotros hacemos o de que Él está con nosotros? Vivamos una vida generosa. Cultivemos la generosidad en todas las áreas de nuestra vida, reconociendo precisamente esto, que todo lo que tenemos y todo lo que somos proviene de Dios y que no hay nada mejor que compartirlo, porque eso compite contra el señorío de Dios. Eso compite contra el señorío de Dios. Se le quita el señorío al dinero sobre nuestra vida cuando, esto lo aprendí yo y es algo que me costó, pero le quitamos el señorío al dinero sobre nuestra vida cuando nosotros lo damos, cuando lo regalamos. Porque es como decir, no tiene valor sobre mí. El dinero, los banqueros lo dan con interés, porque tiene mucho valor. Pero cuando tú das dinero, cuando tú lo das, cuando tú lo regalas, dices, es que no tiene valor. Y le quitas el señorío sobre tu vida. Y cuarto y último punto, sirvamos con amor. Hagámoslo con amor, hagámoslo con cariño, hagámoslo con entrega, con un corazón limpio, un corazón puro, con transparencia, con honestidad, sin buscar nada a cambio. Hagámoslo y sirvamos con amor. Metámonos de lleno en el servicio a Dios y a los demás con amor. No buscando nada a cambio, no buscando reconocimientos, no buscando que nos digan, no buscando que nos aprueben, no buscando absolutamente nada, con amor. En todo lo que hagamos y buscando oportunidades para servir a otros con amor y compasión, recordando que al hacerlo, a quien estamos sirviendo es a nuestro Señor. Cuando sirves a alguien, estás sirviendo directamente al Señor.
Jesucristo lo dijo, cuanto hicisteis a uno de estos más pequeños, lo habéis hecho conmigo. Que este año, 2024, ya termino, sea un tiempo de crecimiento espiritual, de entrega, de adoración comprometida con Jesús. Que nuestras vidas sean ofrendas vivas. Nuestra vida entera sea ofrenda viva. Claro, no te engañes. Es que a veces parece esto, dice, lo elevamos, yo te doy mi vida, pero luego no soy capaz de darte. No nos engañemos, que nuestra vida entera sean ofrendas vivas, reflejando la vida de Cristo a los que nos rodean. Que demos ejemplo, que demos testimonio, que seamos capaces. Sabéis que estamos empezando a leer de nuevo la Biblia en un año y ahora leyendo hace poquito Génesis, estaba leyendo cuando... Esto no lo tengo anotado, esto lo comparto porque esto sería como algo que ha tocado mi corazón estos días atrás. Cuando estábamos leyendo que Abraham intercede por Sodoma, cuando Dios va a destruir Sodoma y Gomorra, y Abraham intercede por Sodoma, ¿os acordáis que Abraham dice, bueno, y si hubiera 50, mi Señor no se enoje, y si hubiera 45, 40, de alguna manera Abraham se va dando cuenta, se ve que la cara que pone Dios dice, bueno, si hubiera 50 vale, pero es que ni eso, y va bajando el listón, ¿Sabes qué he pensado con esto? Porque al final dice, ¿y si hubiera 10? ¿Y si hubiera 10? Si hubiera habido 10, Dios no habría destruido Sodoma y Gomorra por 10 justos que hubiera habido en Sodoma y Gomorra. Pero ahí estaba Lot, el justo Lot, que era el sobrino de Abraham. El justo Lot, que además dice la Biblia que abrumaba su alma por la nefanda conducta de los impíos. Lot, que tenía una mujer, Lot que se había casado, y Lot que tenía 2 hijas, y además esas 2 hijas tenían 2 novios. 6 personas en total del núcleo familiar de Lot, 6 personas que deberían de haber sido justos. 6 personas que dentro de una multitud tan grande como eran las ciudades de Sodoma y Gomorra, deberían de haber afectado para que fuera justificada más gente. Es como que el Señor me hacía entender o me hacía pensar que Abraham de alguna manera se sorprendía de que Lot hubiera sido incapaz de afectar ni siquiera a 10 personas con el Evangelio. ¿Qué clase de vida tenía Lot que no había podido afectar ni a 10 personas para haber podido salvar las ciudades de Sodoma y de Gomorra? ¿Qué clase de vida vamos a tener tú y yo en este 2024 para poder afectar a cuántos? ¿A cuántos hemos afectado en el 2023? Qué pregunta, ¿eh? ¿A cuántos hemos afectado con el Evangelio, que es dinamita de Dios, en el 2023? Y vamos a seguir igual. ¿A cuántos vamos a afectar en el 2024? De alguna manera es como que Abraham decía, Señor, si yo pensaba que Lot, porque ¿sabéis lo que dice Dios de Abraham? Yo sé que él mandará a sus hijos que vienen detrás de mí para que guarden y tal y cual. O sea, Dios tenía plena confianza en que Abraham sí que afectaba a sus generaciones. Yo creo que Abraham de alguna manera pensaba que Lot podría haber sido un buen creyente, que afectaba con el Evangelio, estoy trayéndolo a nuestros días, a sus generaciones y a su gente. ¿Por qué digo esto? Porque en este 2024 tenemos que reflejar la vida de Cristo a los que nos rodean. Y la evidencia de la vida de Cristo en tu vida y en mi vida es una verdadera adoración.
en espíritu y en verdad. Ahora, si nosotros adoramos nuestro trabajo, si nosotros adoramos el dinero que ganamos con nuestro trabajo, si nosotros adoramos las cosas que hacemos, si nosotros adoramos nuestra familia, si nosotros adoramos lo que pensamos, nuestros pensamientos, nuestros sueños, si nosotros adoramos nuestros valores, si nosotros adoramos cualquier otra cosa que no sea Dios lo más importante en nuestras vidas, ¿qué mostramos a los demás? De alguna manera nos falta ese punch, ese gancho, nos falta ese ímpetu, porque nuestra adoración no ha sido completamente renovada. Cuando estamos llenos del primer amor, es cuando nuestra adoración está al máximo. No valoramos absolutamente nada más que amar a Dios y sus cosas. Y con el tiempo lo hemos ido perdiendo. Necesitamos esa renovación de nuestra adoración. Que este año sea un tiempo de renovación espiritual, donde esa adoración comprometida florezca en nuestras vidas. La dejadez sea reemplazada completamente por corazones apasionados por Cristo Jesús, por su iglesia, por su palabra, por su evangelio y por sus cosas, por su vida. Renovemos nuestra adoración. Si esos hombres que eran impíos, podemos decir que eran impíos, ¿por qué? Porque eran astrólogos, porque eran magos, demostraron ser más creyentes que los propios habitantes de Jerusalén, que los principales sacerdotes y escribas y líderes religiosos. Si esos hombres pudieron mostrar una adoración genuina, ¿podremos tú y yo mostrarla en este 2024? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Amén, mostrémosla en este año. Renovemos nuestra adoración, pero renovémosla de verdad, en espíritu y en verdad, de todo corazón. De verdad que os deseo lo mejor y creo que lo mejor es que nos comprometamos con el Señor, que renovemos nuestra adoración, que le pongamos a Él siempre, siempre, siempre en primer lugar, que demos esos 4 pasitos, son importantes, pequeñas cosas. Busquemos su presencia, ofrezcamos nuestros talentos y recursos, vivamos una vida generosa y sirvamos con amor. Que todo lo que hagamos sea hecho con amor. Que todo lo que hagamos sea hecho con amor. Porque servimos a Dios, lo hemos dicho, que servir a Dios es donde Dios nos ha puesto, haciéndolo todo con amor y con la mejor intención. Que tengáis un muy feliz 2024, bendecido, lleno de Dios. Y también que disfrutéis un muy buen domingo y una muy buena semana. Que Dios os bendiga poderosa y grandemente. En el nombre de Jesús.